Mi nombre es Felicitas, y si me vieras hoy, con este chal sobre los hombros y las manos callosas por el tiempo, pensarías que soy una abuela cualquiera, de esas que hacen tortillas por las mañanas y bendicen a sus nietos con ramitas de ruda. Pero, por dentro, llevo recuerdos que pesan más que cualquier vasija de barro. Mi historia comenzó diferente a la de las otras niñas del pueblo. No tuve fiesta de debutantes ni escuela. A los 12 años todavía jugaba a dibujar corazones en la tierra con una ramita seca, mientras mi cabeza soñaba con cosas sencillas. Una habitación propia, una falda nueva, aprender a leer sin equivocarme. Pero todo eso se detuvo una bochornosa tarde de julio. Mi padre, don Ezequiel, hombre de pocas palabras y muchos problemas, regresó de casa de la vecina con una cara que no pude descifrar. Se sentó a la mesa, llamó a mi madre con un gesto seco y me miró como si yo no estuviera allí. «Ya está hecho», dijo. «Felicitas se casa, el próximo domingo». Mi madre bajó los ojos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero nadie se movía. Nadie me preguntó si lo quería. El hombre se llamaba don Rogelio. Tenía 56 años. Era viudo, dueño de un terreno donde criaba cerdos y cultivaba maíz. A cambio de mi mano, mi padre recibió 2 mulas y el derecho a cultivar parte de su propiedad. Me enteré más tarde, por los susurros de las madrinas en el mercado. Era como si fuera una deuda pagada con carne viva. El domingo me vistieron con un traje blanco que había sido de la prima Josefina. Me esperaba delante de la iglesia con un bigote lacio y un fuerte olor a brandy. Durante la ceremonia me temblaban tanto las manos que casi se me cae la vela. El cura no me preguntó mi edad. Nadie preguntó. Era demasiado pequeña para siquiera llevar el velo sin tropezar. En su casa todo era silencio y sombra. No hubo flores, ni música, ni cantos de gallinas. Solo sus pasos pesados, la silla chirriante y el reloj de pared que parecía burlarse de mí con cada tic-tac. La primera noche fue como un castigo. Yo no sabía qué hacer y él no tenía paciencia. Cuando me negué a quitarme la ropa, él no gritó. Simplemente encendió un cigarrillo y tranquilamente colocó la brasa en mi brazo. El olor a piel quemada permanecería conmigo durante muchos años. Nadie vino a buscarme. Nadie llamó a la puerta. En aquellos tiempos, la esposa era parte del hogar, como la estufa, como la escalera, como la tierra seca. En aquella casa de piedra gris, los días eran todos iguales. Me desperté antes del sol, porque a don Alfredo le gustaba el café fuerte, y, listo cuando abría los ojos, usó una tetera de hierro y calentó agua en la estufa de leña. Si el café estaba flojo, lo tiraba y me decía que lo volviera a hacer, a veces en silencio, otras con palabras duras que me hacían estremecer. Nunca me preguntó cómo estaba. En aquella casa no se hablaba de sentimientos, solo obligaciones. El trabajo fue constante. Lavaba, barría, cocinaba, cuidaba las gallinas y limpiaba sus botas, que siempre estaban cubiertas de tierra y estiércol. Si dejaba un pelo sobre la mesa o tardaba demasiado en la ducha, se quejaba. A veces tenía ganas de gritar, pero lo guardé todo dentro. En ese momento, una niña que se casaba no tenía derecho a regresar a la casa de sus padres. Era como si hubiera muerto para la familia. Mi madre, la última vez que la vi, no podía mirarme a los ojos. Seguí pequeñas rutinas para no perder la cabeza. Siempre doblar las sábanas de la misma manera, contar los pasos hasta el gallinero, imaginar el sonido del mar que nunca había conocido. Los castigos llegaron cuando pensó que yo estaba desobedeciendo. Una vez se me cayó un vaso. Me dijo que me arrodillara en el suelo de piedra, con los fragmentos esparcidos por todos lados, y que me quedara allí hasta que me dijera que podía levantarme. En otra ocasión fui a buscar leña a la parte trasera de la casa y tardó más de lo debido. Cuando regresé, él estaba esperando en la cocina, con un cigarrillo encendido entre los dedos. Tocó la punta de mi muslo y dijo, para aprender a no desaparecer. No lloré.
Ya había aprendido que las lágrimas le irritaban aún más. Solo cuando enfermé con fiebre alta me dejó acostado por más de un día. Y aún así me exigió que me levantara para encender el fuego. Sin médico, sin medicina. Solo té de hierbas y silencio. En aquellas noches febriles soñaba con mi infancia, con mi abuela que me enseñaba a bordar, con el olor del pan recién hecho que horneaba los domingos. Eso me dio fuerzas para seguir adelante, aunque no sabía cuánto tiempo más. Antes de irme, a dormir, oré. No por la liberación, porque ya no creía en eso. Recé para que mi mente no me abandonara, para poder recordar quién era antes de todo eso. A veces, dibujaba con el dedo debajo del colchón, mi nombre, Rosina, como recordatorio de que yo era alguien, y no solo la esposa de Alfredo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de esta historia te conmovió. Entonces dime, ¿conoces a alguien que haya experimentado algo similar? ¿O tal vez escuchaste algo en tu familia? Escribe en los comentarios. Yo también quiero saber los recuerdos que viven en ti. Y por favor, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. Ahora, aquí, cada historia está viva y cada recuerdo compartido puede sanar. Pasó el tiempo y mi barriga empezó a crecer antes de que siquiera entendiera lo que me estaba pasando. Nadie me explicó nada. No hubo conversación ni consejo. Un día, don Alfredo me miró de reojo y solo dijo: «Nacerá en otoño». Eso fue todo. Ni felicidad ni preocupación. Solo una advertencia seca, como si alguien hablara de la cosecha, de patatas. Yo tenía 14 años. Y ella era pequeña, delgada, sin fuerzas ni experiencia. Durante los meses de embarazo seguía haciendo todo lo que siempre hacía: lavar ropa, cuidar el jardín, barrer el patio y cargar baldes de agua del pozo, aunque me dolía la espalda. Si me quejaba, decía que las mujeres estaban hechas para soportarlo. Conforme fueron pasando las semanas, mi barriga se sentía pesada como una piedra. Dormí mal, tenía náuseas, y a veces me caía a causa de los mareos. Alfredono me llevaría al médico. Dijo que solo las mujeres ricas hacían esto, que todas las campesinas siempre daban a luz en casa, y que yo no sería diferente. Cuando llegó el día, amanecía y llovía copiosamente. Sentí un dolor agudo en la espalda, y luego en el estómago, como si alguien me estuviera desgarrando por dentro. Alfredo fue a llamar a una anciana del pueblo, doña Caterina, que ya había ayudado en muchos partos. Llegó con un paño atado a la cabeza, un pequeño bolso y cara seria. Ella me miró y me dijo: «Cállate y haz lo que te digo». Solo pude gritar. El parto duró muchas horas. Con cada contracción, pensé que no sobreviviría. No tenía fuerzas, ni aire. Doña Caterina dijo que yo era débil, que necesitaba hacer un esfuerzo. Cuando finalmente escuché llorar al bebé, ya no podía sentir mis piernas, era un niño. Pero no me dejaron tocarlo durante mucho tiempo. Lo llevaron para limpiarlo y envolverlo en un paño grueso. Alfredo entró en la habitación, miró de lejos y dijo: «Tiene nombre de hombre, se llamará Giuseppe». En aquellos primeros días todo era dolor. Le dolía el cuerpo, los pechos se hinchaban y el bebé lloraba toda la noche. No sabía cómo cuidarlo. Tenía miedo de hacerle daño. Doña Caterina venía de vez en cuando, pero solo para ver si estaba vivo. Me habló poco. Dije que ahora soy madre, y las madres no tienen tiempo para la tristeza. Pero sentí un peso en el pecho que no desaparecía. Lloré en silencio cuando nadie me vio. Miré al pequeño Giuseppe y me pregunté cómo podría amarlo como lo haría una madre, si ni siquiera sabía quién era yo. Giuseppe era un bebé pequeño, de llanto débil y mirada atenta. Pasaba las mañanas envuelto en trapos, acostado en una caja de madera improvisada a modo de cuna. Lo cuidé lo mejor que pude. Aprendí a cambiar los pañales, a calentar el agua, a amamantar incluso con dolor, pero cada mañana él lloraba, yo temblaba.
Sabía que Alfredo odiaba el ruido nocturno, y cuando el bebé lloraba mucho, Alfredo se despertó enojado. Una noche entró en la habitación, con pasos pesados, tomó la caja con el niño dentro y la colocó afuera de la puerta. Él dijo: «Si quieres llorar, llora con los gatos». Mi corazón se detuvo. Salí corriendo, incluso descalzo, y traje a mi hijo con manos temblorosas. Después de eso, nunca dormí tranquilamente. Lo mecía incluso cuando dormía, temiendo que despertara y llamara la atención de Alfredo. Aprendí, con dificultad, a mantener todo en silencio. Limpié su llanto con paños secos antes de que se volviera demasiado fuerte. Hacía ruidos con la boca, como si cantara sin cantar. Eso se volvió rutinario. Era como si viviera en alerta constante. La comida era poca. A veces la leche no llegaba. Mi cuerpo seguía siendo el de una niña y, aún así, necesitaba alimentar a otro ser. Cuando se secó la leche, pedí ayuda a una vecina, doña Luisa, quien a escondidas me dio un poco de leche de cabra. Vivía en el otro extremo del pueblo y hablaba en voz baja, con ojos tristes. Nunca me preguntó nada, pero dejaba un paño limpio o un trozo de jabón en la pared cuando veía que yo necesitaba algo. Fue el gesto de cariño más cercano que recibí de alguien. Con el paso de los meses, Giuseppe creció un poco. Ya estaba sosteniendo mi dedo con fuerza, mirándome a la cara como si quisiera memorizarlo. Y fue en esos momentos que sentí una especie de calor en mi pecho. Pequeño, silencioso, pero real. Él fue lo único que me mantuvo adelante. Ya no soñaba con la libertad ni con la felicidad, pero desearía que él tuviera más que yo. Quería que supiera leer, escribir, tener amigos, correr por la calle sin miedo. A veces, en las noches más frías, lo recostaba sobre mi pecho, envuelto en una manta, y le contaba historias inventadas, solo para que escuchara mi voz como algo más que los gritos y órdenes en la casa. Dijo que había un lugar donde las madres podían sonreír, donde los hombres no golpeaban, donde el pan estaba caliente todos los días. No sé si entendió, pero me escuchó, y eso fue suficiente. Fue, en esos momentos, con él en mis brazos y la casa en silencio, que volví a recordar que alguien aún vivía dentro de mí. Seguía siendo Rosina. Giuseppe ya había aprendido a ponerse de pie cuando cambiaban las estaciones y el invierno llegaba, más seco de lo habitual. Las paredes de piedra de la casa dejaban pasar el viento y cubrí las ventanas con paños gruesos para intentar proteger a mi hijo del frío. Las noches eran largas y la estufa no siempre tenía suficiente leña. Alfredo dijo que la leña era cara y que las mujeres no sabían cuidar el fuego. Le gustaba ver las brasas arder, pero nunca me enseñó a conservarlas por mucho tiempo. Cuando se apagó la llama, refunfuñó como si lo hubiera hecho a propósito. En aquella época, las mujeres del pueblo se reunían en la iglesia o en la fuente para intercambiar rápidas palabras, pero yo salía raramente. Alfredo no lo permitió. Dijo que una mujer honesta se quedaba en casa. Solo me dejaba ir al mercado una vez por semana, y aún así, con una lista preparada y poco dinero. Iba con Giuseppe en mi regazo o sujetando el dobladillo de mi falda. Ya murmuraba palabras y señalaba el pan del puesto, el queso, la fruta. Le dije, no podemos, y él me miró en silencio. Eso me dolió más que cualquier castigo. Fue en uno de estos viajes al mercado que conocí a Dona Ernesta, una anciana que conocía a mi madre. Ella me detuvo, me tomó del brazo y me dijo: «Tienes la mirada de tu madre. Ella sufrió en silencio como tú». Eso me hizo tragar saliva. No sabía qué responder. Luego colocó un trozo de tela en mi mano y susurró: «Cóselo tú mismo». Regresé a casa con ese trapo escondido en el fondo de la canasta, con el corazón acelerado. Por la noche, mientras Alfredo dormía, saqué hilo y aguja del fondo del cajón de la cocina y comencé a coser una pequeña bufanda, solo mía. Cada
Punto fue como un tímido paso hacia la recuperación de algo de mí mismo. La costura ha vuelto a formar parte de mis veladas. Primero pañuelos, luego paños de cocina pequeños. Cuando Giuseppe dormía, yo cosía. A veces, con poca luz, casi sin ver. Pero me calmó. Era como respirar lentamente después de haber estado atrapado durante mucho tiempo. Empecé a guardar los retales y a pedir discretamente a mis vecinos los restos de tela. Algunos ayudaron en silencio, otros con un movimiento de cabeza. Fue una de esas noches que noté algo diferente en Giuseppe. Se despertó con mucha tos y fiebre alta. Su pequeño cuerpo tembló. No teníamos medicinas. Corrí a casa de doña Luisa, llamé a la puerta con el niño en brazos. Nos recibió sin preguntar nada. Puso una olla al fuego y preparó una infusión de hojas. Esa noche me quedé allí con él en mi regazo, sentada junto a su estufa. Fue la primera vez en años que me sentí seguro durante unas horas. Giuseppe mejoró. Pero en ese momento fue como si hubiera cruzado una frontera invisible. Me di cuenta de que ya no podía vivir como antes. Después de aquella noche en que Giuseppe enfermó y doña Luisa nos acogió, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue coraje de repente, sino un nuevo y pequeño pensamiento que se repitió cada vez más. Esta no puede ser toda mi vida. Hasta entonces acepté los días tal como vinieron, con silencio y miedo. Ahora comencé a observar más. Las salidas de Alfredo, el tiempo que pasaba en la tienda con los hombres, las veces que dormía profundamente. Empecé a pensar en posibilidades. Una de esas tardes en que Alfredo había salido a buscar bolsas de harina, yo salí al patio trasero y cavé un espacio detrás del gallinero. Allí escondí una cajita con mis trapos cocidos, unas monedas que recogí vendiendo discretamente trapos de cocina a los vecinos y un papel doblado. En ese papel escribí los nombres de los lugares que soñaba con visitar, aunque nunca hubiera estado allí: Bolonia, Ferrara, Parma. También escribí mi nombre completo: Rosina Bianchi. Fue como firmar una parte de mí que Alfredo no conocía. Comencé a practicar el camino hasta la casa de doña Luisa en silencio, marcando el tiempo con el sol, con el canto de las gallinas, con la sombra de los árboles. Si algún día necesitaba huir, sabía a dónde ir. No estaba planeando escapar muy lejos, aún no. Pero quería saber que había una puerta posible, aunque fuera pequeña. Giuseppe era más fuerte ahora. Corría detrás de los gatos, se reía cuando yo fingía desaparecer detrás de la cortina y me abrazaba fuerte cuando tenía pesadillas. Él era mi espejo. Cuando lo vi asustado, recordé mi propio miedo. Cuando lo vi sonreír, sentí un nuevo calor en mi pecho. Empecé a coserle ropa con los retales que pude conseguir. Camisas pequeñas, pantalones cortos con elástico. Y cuando alguien del pueblo preguntó, dije que lo había recibido de una tía lejana. Nadie preguntó mucho. Allí todos escondían algo. Una mañana en el mercado escuché a dos mujeres hablando cerca del puesto de aceitunas. Hablaron de una casa en Módena, donde acogían a mujeres con hijos, mujeres como yo. La conversación fue rápida, entre un intercambio de monedas y un racimo de uvas. Guardé esa información como si fuera oro. Empecé a repetir ese nombre en silencio todos los días. Módena, Módena, Módena. Alfredo no notó nada. Siguió su ritmo, con su voz autoritaria y sus hábitos habituales. A veces me miraba, pero no decía nada. Mantuve mi postura baja, mis ojos discretos. Por dentro, sin embargo, estaba despierto. Por primera vez hice planes, incluso sin saber si tendría fuerzas para ejecutarlos. Fue el comienzo de una esperanza que nació en secreto, entre puntos de línea, pasos medidos y noches de insomnio. Pasaron las semanas y la palabra Módena nunca abandonó mi mente. Era como si se encendiera una bombilla en una habitación oscura. No estaba seguro de qué encontraría allí, ni siquiera si esa casa realmente existía. Pero el solo hecho de imaginar un lugar donde mujeres como yo pudiéramos empezar de nuevo
hizo que mi corazón latiera de manera diferente. Empecé a reunir lo que pude: trozos de tela, algunas monedas más, incluso una cuchara de madera que era de mi abuela y que había escondido durante años. Un pequeño recordatorio de la época en que todavía era solo Rosina, sin el apellido de 1900, su marido. Mientras tanto, Giuseppe crecía. Ya le pregunté por qué mi padre gritaba tanto, por qué no podía jugar en el patio, por qué yo estaba triste ciertos días. No sabía qué responder. Lo abracé fuerte y solo le dije: «Estamos aquí, hijo mío, y juntos seguiremos». Una tarde, mientras lavaba sábanas en el fregadero, Alfredo llegó temprano. Tenía la cara roja, había estado bebiendo. Tiró la bolsa al suelo y gritó porque la comida aún no estaba lista. Corrí a encender el fuego, tratando de mantener alejado a Giuseppe. Pero él vino hacia mí, llorando, asustado. Alfredo miró, enojado al niño, y lo empujó. Mi hijo cayó al suelo de piedra, se golpeó el brazo y lloró aún más. Grité por primera vez. Tomé a Giuseppe en mis brazos y miré a Alfredo como nunca antes lo había hecho. Se quedó quieto, como si no se lo hubiera esperado. No dije una palabra. Le dio la espalda y se fue. A partir de ese día, mi decisión fue firme. No esperaría más. No dejaría que mi hijo creciera asustado, como lo hice yo. Esa misma noche, cuando la casa dormía, tomé mi caja escondida, vestí a Giuseppe con una de las camisas que cosí, envolví un poco de pan seco en un paño y me fui. Caminé sin mirar atrás, guiado por la tenue luz de la luna y el recuerdo del camino hacia la casa de doña Luisa. Ella me saludó con cara de sorpresa, pero no preguntó nada. Nos dejó entrar. Le dio a Giuseppe leche tibia, me ofreció una sábana limpia y señaló un rincón de la habitación. Dormimos allí los dos juntos, y por primera vez en mucho tiempo me quedé dormido sin miedo al sonido de la puerta al abrirse. A la mañana siguiente le conté todo a doña Luisa. Ella escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando terminé, respiró hondo y dijo: «Conozco a alguien en Parma. Una mujer que puede ayudarle. Tardaré unos días, pero escribiré la carta». Solo negué con la cabeza. No sabía si tendría el coraje de llegar tan lejos, pero sabía que no podía regresar. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio y espera. Doña Luisa escribió la carta con cuidado, con letra firme, y decía que teníamos que confiar. Pasaba la mayor parte del tiempo dentro de su casa, cuidando a Giuseppe y ayudándola con las tareas que ella me permitía: preparar pan, cortar hierbas, barrer el piso. Era una mujer reservada, mayor que mi madre, con manos que hablaban más que su boca. Cuando me miró, no fue con juicio. Fue como si viera en mí algo que reconocía de antes, de otro tiempo, de otro dolor. Giuseppe pronto se acostumbró a su nuevo entorno. Tenía miedo de los ruidos fuertes, pero sonreía más, hablaba más. Jugaba con las gallinas en el patio trasero y dormía con la cabeza apoyada en el pecho, como cuando era más joven. A veces yo también sonreía. Poco, pero fue sincero. Sentí que, por primera vez, tal vez había una oportunidad de tener una vida diferente. No una vida perfecta, pero sí una en la que podía respirar, caminar por la calle sin mirar atrás, dormir, sin esperar castigo. La respuesta a la carta llegó una tarde fría. Doña Luisa recibió el sobre y lo leyó en silencio. Luego me llamó. Nos sentamos a la mesa y me dijo: «La mujer de Parma puede recibirte. No es una casa de caridad, es un asilo. Ayudarás a coser y tendrás una habitación solo para ti y el niño». Sentí que el calor subía a mi cara. Sabía coser. Podría trabajar. Podría sustentarme solo. Pero para llegar allí necesitaríamos cruzar algunas ciudades. Y para eso se necesitaría ayuda. Dinero para el tren, ropa adecuada y documentos. Mis papeles estaban en casa de Alfredo. Mi nombre de bautismo, mi certificado, todo. Sin ellos sería difícil.
Me quedé en silencio por un rato. Doña Luisa se dio cuenta. Se levantó, fue a un cajón y sacó un pequeño paquete. Usa esto. Es poco, pero suficiente para empezar. En su interior había monedas, un billete doblado y una pequeña medalla de plata con la imagen de Santa Clara. Era de mi hermana. Ella también tuvo que huir. Lo sostuve con manos temblorosas. No sabía si era gratitud, o miedo, o ambos juntos. Lo único que pude decir fue, gracias. Ella asintió, como diciendo, ahora vete. Pasé la noche empacando nuestras pocas cosas. Un vestido para mí, 2 para Giuseppe, las telas cosidas, la cuchara de mi abuela, la carta con la dirección. No dormí. Escuché la respiración de Giuseppe, mientras miraba el techo de madera. Sabía que esa sería nuestra última noche allí, y sabía que el camino aún sería difícil. Pero ahora, por primera vez, era mío. Salimos al amanecer. Doña Luisa nos llevó hasta la carretera principal, por donde pasaría un camión hacia el pueblo vecino. El conductor era un hombre de pocas palabras, conocido en el pueblo, que aceptaba llevar bolsas, cestas y, de vez en cuando, gente en silencio. Me miró, luego miró a Giuseppe y se limitó a decir, «Sube rápido». El banco de madera era duro, y el viento de la mañana me cortaba la cara, pero lo único en lo que podía pensar era en no volver. Cada metro recorrido me daba un poco más de aire. El viaje fue largo, con breves paradas en pequeños pueblos. En cada uno de ellos apreté con fuerza la mano de Giuseppe. Se quedó en silencio, con los ojos pegados a los árboles que pasaban. Le di un trozo de pan sobrante y lo masticó lentamente, sin quejarse. Era un chico fuerte, tan fuerte como quería ser. Llegamos a la estación de la ciudad poco antes del mediodía. El lugar estaba lleno de gente hablando en voz alta, niños, corriendo, mujeres con pañuelos de colores en la cabeza. Me sentí invisible, como si mi cuerpo todavía estuviera escondido bajo el peso de la casa que dejé atrás. Me aferré a los papeles que me había dado doña Luisa. Dirección, instrucciones y carta de recomendación. Compré los billetes con las monedas que me quedaban y me senté en un banco de madera, tratando de ocultar el miedo que subía a mi garganta. El tren llegó con un fuerte ruido y humo espeso. Giuseppe me miró, esperando mi señal. Subimos las escaleras y encontramos 2 asientos cerca de la ventana. El tren era viejo, con asientos gastados y olor a polvo, pero para mí fue el comienzo de un mundo nuevo. El sonido de las ruedas sobre las vías era como música para mis oídos. Cerré los ojos por un momento y respiré profundamente. Durante el viaje no dije mucho. Miré por la ventana los campos, los tejados rojos, los tendederos colgados entre las casas. Pensé en quiénes vivían allí, en cuántas mujeres como yo había, atrapadas en silencios similares. ¿Alguno de ellos también soñó con coser en su propia habitación? ¿Alguien también le escondió cucharas a su abuela como tesoros? Llegamos a Parma a última hora de la tarde. Me bajé del tren con Giuseppe a mi lado. Me dolían los pies y se me aceleraba el corazón. Le pregunté a un hombre dónde estaba la dirección que figuraba en la carta y pacientemente me indicó la dirección. Caminamos algunas calles hasta encontrar la casa. Portón verde, ventanas con cortinas blancas, olor a jabón en el aire. Llamé a la puerta. La abrió una mujer con el pelo recogido y un delantal blanco. Me miró por un momento. Luego sonrió levemente y dijo, «Tú debes ser Rosina». Estábamos esperando. En ese momento, sin saber qué decir, sentí que mis piernas flaqueaban. Pero no me caí. Entré. La mujer que abrió la puerta se llamaba señora Anita. Tenía unos 50 años, hombros erguidos y ojos que lo observaban. Todo. No tenía frío, pero tampoco calor de inmediato. Su actitud fue directa pero justa. «Aquí nadie tiene tiempo para la lástima», dijo cuando entramos. «Pero quien quiere trabajar siempre encuentra espacio». Asentí. No quería lástima.
Quería oportunidad. La casa era sencilla pero limpia. Se percibía olor a jabón en las toallas y a pan recién hecho que salía de la cocina. Giuseppe se aferró a mi falda en silencio. Anita lo miró y dijo: «Puede quedarse con los otros niños. Tenemos una habitación solo para ellos». Dudé, pero sabía que necesitaba vivir con otros pequeños. Anita entendió mi silencio y agregó: «Puedes verlo cuando quieras». Me llevó a una habitación modesta, con 2 camas pequeñas, una cómoda vieja y una palangana con una toalla limpia. «Lo compartirás con otra mujer, pero esta noche dormirás, solo para descansar del viaje». Le agradecí, sin poder ocultar mi cansancio. Todavía me palpitaba la cabeza, me dolían los pies, pero algo dentro de mí se estaba calmando. La sensación de tener una puerta cerrada desde dentro, que me había acompañado durante años, pareció debilitarse. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces femeninas y el olor a café fuerte. Me puse mi vestido limpio y fui al salón principal. Allí conocí a otras mujeres, algunas más jóvenes y otras mayores. Todos trabajaban con telas, cosiendo ropa, sábanas, delantales. Anita me presentó como Rosina, nueva ayudante. Recibí una canasta con telas e hilos. Me temblaban las manos, pero sabía coser. Sentarme en esa silla, con una aguja entre los dedos, me recordó cuira capaz. Durante los días siguientes, aprendí la rutina de la casa. Trabajamos durante la mañana y parte de la tarde. Había disciplina, horarios, reglas. Pero nadie gritó. Nadie llamó. Nadie apagó cigarrillos en el brazo de nadie. Cuando una mujer cometía un error, otra enseñaba. Cuando un niño lloraba, era bienvenido. Y eso, para mí, fue algo nuevo. Giuseppe pronto se alineó. Corría por el patio de recreo con otros niños. Aprendía canciones sencillas y, a veces, venía a mostrarme dibujos hechos con lápices de colores. Una noche, después de cenar, me senté en el patio con una de las mujeres mayores llamada Asunta. Fumó lentamente y me preguntó cómo llegué allí. Te dije un poco. No todo, pero sí lo suficiente para que ella lo entienda. Ella simplemente dijo: «Llegaste vivo. Eres más que muchos». Miré al cielo, que esa noche estaba despejado, con pocas nubes, y por primera vez en muchos años pensé: tal vez pueda construir una nueva vida, no como la que soñaba de niña, sino una vida digna. Y eso, en ese momento, ya era mucho. Conforme fueron pasando las semanas, la rutina en esa casa empezó a formar parte de mí. Cada mujer allí tenía su historia, y aunque pocas hablaban abiertamente del pasado, bastaba mirarlas a los ojos para comprender que la mayoría había cargado algo pesado. No era necesario explicarlo todo. Entre nosotros vivió un silencio comprensivo, y esto creó una especie de conexión silenciosa que solo reconocen quienes han sufrido. Mi trabajo de costura empezó a ganar ritmo. Asunta, la mujer mayor con la que hablé en el patio, me ayudó a perfeccionar mis puntos. «Aquí confeccionamos ropa para vender a familias de la ciudad», explicó. «Cada pieza bien hecha significa pan en la mesa para todos nosotros». Me sentí orgulloso cuando vi mi primer delantal colocado en un estante. Con los demás, era simple, pero puse todo mi esfuerzo en ello. Poco a poco las otras mujeres empezaron a acercarse. Estaba Lucía, que era más joven que yo y se reía fácilmente. Le gustaba cantar mientras alineaba los paños. Un día me trajo un botón de madera, en forma de flor, y me dijo: «Es para tu hijo, puedes coserlo en su camisa». Ese gesto me conmovió más de lo que pude demostrar. Guardé el botón como un regalo valioso. Giuseppe floreció como si fuera primavera. Jugaba en el patio, aprendía a contar hasta 10 y le encantaba que los cuidadores le leyeran cuentos en voz alta. Por las noches dormía con la cabeza apoyada en mi brazo y a veces sonreía mientras dormía. Me quedé allí mirándolo y pensando: estamos empezando de nuevo. Pero no todo fue luz. A veces todavía me despertaba asustado.
Soñé que Alfredo me encontraba, que tocaba a la puerta y me llevaba de regreso. Escondió los documentos de Giuseppe y los míos en un hueco detrás del tocador, envueltos en un paño viejo, por si acaso. Y cada vez que aparecía algún visitante en la casa, un proveedor, un cura, alguien de la ciudad, mi cuerpo se tensaba sin querer. Me tomó unos minutos comprender que nadie allí me iba a tocar sin permiso. Una tarde, Anita me llamó en privado. Dijo que había notado mi esfuerzo, mi dedicación. Eres discreto, firme y trabajas con cuidado, dijo. Me gustaría enseñarte a cortar patrones. Es una tarea que requiere más atención, pero también es el siguiente paso para quienes quieren crecer. Mi corazón se aceleró. Eso fue más que un cumplido. Fue una oportunidad. Le dije que sí, que quería aprender. Ella asintió, satisfecha. Esa noche, después de que Giuseppe se durmiera, me senté en el suelo de la habitación con los trapos en el regazo y la lámpara encendida. Pensé en todo lo que había pasado, en lo lejos que había caminado, y por primera vez sentí que mi nombre, Rosina, comenzaba a tener sentido nuevamente. Aprender a cortar patrones fue como descubrir un nuevo lenguaje. Anita me dio un viejo juego de patrones de papel grueso, unas tijeras afiladas y un trozo de tela cruda. Es necesario visualizar la ropa incluso antes de tocarla, dijo. Al principio me temblaban las manos, pero poco a poco fui ganando confianza. Medir, doblar, cortar, todo tenía que ser exacto. Y por primera vez alguien me confió algo tan importante. Empecé a trabajar más tiempo y a veces me quedaba hasta que otros terminaban. No me importó. Ese trabajo fue mi refugio. Con cada corte de molde, sentí que estaba construyendo algo concreto, como si cada parte de mi historia tomara forma en pedazos de tela. Anita observó mi progreso sin ser demasiado elogiosa, pero me di cuenta de que confiaba en mí. Giuseppe siguió creciendo sanamente. Un día vino a verme con un dibujo colorido en las manos. Había una casa con las ventanas abiertas y un sol en lo alto. ¿Es aquí donde vivimos ahora, mami?, preguntó. Asentí y él sonrió. Guardé ese papel doblado entre las páginas de un cuaderno. Era sencillo, pero para mí era una prueba de que él estaba creando nuevos recuerdos, diferentes a los que yo quería olvidar. También hubo días difíciles. Algunas mujeres llegaron a la casa, muy heridas, por dentro y por fuera. Una de ellas, llamada Carmela, llegó con un corte profundo en el brazo y ojos que no miraban a nadie. Dormí mal, lloré en silencio. Fui el primero en hablar con ella. Le ofrecí un poco de agua y le mostré la habitación. Durante días, ella no dijo una palabra. Entonces, una tarde, mientras estábamos doblando las sábanas, ella murmuró: ¿Tú? ¿También te escapaste? Solo negué con la cabeza. No hacía falta decir nada más. Poco a poco Carmela empezó a coser y esto la tranquilizó. Nos sentamos uno al lado del otro y le enseñé los puntos más fáciles. Fue como enseñarle a Giuseppe a atarse los cordones de los zapatos. Paciencia y cuidado. La casa tuvo este efecto. Transformó a las mujeres en su versión más firme, incluso si todavía temblaban por dentro. Un domingo por la mañana, mientras estábamos tendiendo la ropa en el patio trasero, Anita nos convocó a una reunión. Informó que una señora de una tienda de telas de Parma vendría a visitar la casa. Buscaba costureras con experiencia para trabajo de temporada. No es una obligación, dijo, pero quien esté listo puede presentarse. Mi corazón latía con fuerza. Era una oportunidad de demostrar mi valía fuera de esos muros. Esa noche apenas dormí. Revisé cada pieza que había hecho, organicé mis patrones, limpié las tijeras. Sentí mariposas en el estómago, pero también algo que no había sentido en muchos años: anticipación. Estaba listo para dar el siguiente paso. Y esta vez, por voluntad propia. La señora de la tienda llegó una tarde lluviosa. Se llamaba Signora Bellini. Era alta, delgada,
con un abrigo gris impecable y una mirada atenta. Saludó a Anita con firmeza y fue directo al grano. Necesito manos rápidas y orientadas a los detalles. Estoy creando una nueva sección de costura para piezas hechas a medida. Anita hizo un gesto hacia mí y otras dos mujeres. Fuimos llamados a demostrar lo que sabíamos. Me puse nervioso. Tenía las manos frías y el corazón latía aceleradamente. Pero sostuve el dobladillo de un delantal que había hecho y se lo entregué con cuidado. La señora analizó el punto, giró la pieza de un lado a otro y finalmente dijo: «Está bien, está firme». Luego pidió ver mis patrones. Mostré dos. Uno con una camisa de niña y el otro con una falda sencilla. Ella no sonrió, pero asintió. «Puedes empezar mañana», dijo. Esa noche apenas comí. La idea daba vueltas y vueltas. Un trabajo fuera de casa. Tendría que salir, tomar el tren o caminar por las calles. Enfréntate al mundo. Tenía miedo, sí. Pero más fuerte que el miedo era el deseo de demostrar que podía. Giuseppe me miró mientras le planchaba la camisa. «¿Vas a trabajar lejos ahora?», preguntó. Respondí: «Un poco, pero siempre vuelvo». Él pareció aceptarlo y eso me dio fuerzas. A la mañana siguiente me desperté antes del sol. Me puse mi ropa más limpia, me recogí el cabello con un pañuelo oscuro y llevé una bolsita con alfileres, una cinta métrica e hilo. La señora Bellini me esperaba en la tienda con un montón de telas. «Hoy se empieza con los ajustes. Luego veremos el corte», explicó. El espacio era reducido, con una mesa grande, tijeras bien cuidadas y olor a tela nueva. Otras mujeres ya trabajaban allí. Nadie dijo mucho. Fue un trabajo serio y constante. Los primeros días fueron agotadores. Llegué a casa con dolor en la espalda y en los ojos, pero el orgullo de recibir, al final de la semana, unas liras por mis propios esfuerzos me produjo una alegría silenciosa. Con el primer pago, le compré a Giuseppe un par de calcetines nuevos. Abrazó los calcetines como si fueran un regalo de cumpleaños. Seguí dividiendo mis días entre la tienda y casa. Poco a poco me gané la confianza de la señora Bellini. Un día me llevó aparte y me dijo: «Tienes buena mano y discreción. Eso vale mucho». No respondí nada, pero eso se quedó conmigo. Era raro escuchar palabras como esa. Por la noche, cuando todo se calmó, me senté junto a la ventana del dormitorio con mi cuaderno. Allí escribió fechas, nombres de clientes, medidas y, al lado, frases cortas para no olvidar. Rosina ya no pertenece al pasado. Estaba cosiendo una nueva vida. Hilo por hilo. Los meses siguientes fueron de arduo trabajo. De lunes a sábado salía temprano para la tienda de la señora Bellini y regresaba a primera hora de la tarde. Mi cuerpo se sentía cansado, pero mi corazón llevaba algo nuevo: utilidad. Por primera vez en mi vida, no era una carga ni una obligación. Yo era parte de algo. Gané con mis manos, y no necesitaba bajar la cabeza ante ningún hombre. En la tienda aprendí a manejar telas más finas, a tomar medidas con precisión, a ajustar la ropa sin que el cliente notara las costuras. La señora Bellini era exigente. Le gustaba el silencio, la puntualidad, la ropa bien planchada. A veces se quejaba, pero también nos elogiaba cuando lo merecíamos. De ella aprendí que el respeto también se construye con la firmeza. Poco a poco, comencé a ahorrar dinero. Guardaba las liras en una pequeña caja de madera que escondía al fondo de la cómoda. No era mucho, pero era mío. Con el tiempo, pude comprarle a Giuseppe 2 camisetas nuevas, un cepillo para el cabello e incluso jabón con aroma a lavanda. Cosas sencillas, que en otra época hubieran sido impensables. Giuseppe siguió fortaleciéndose. Ya hablaba con frases completas, contaba historias, y a veces, imitaba el sonido del tren cuando llegué de la tienda. Las otras mujeres de la casa se encariñaron con él. Una de las cuidadoras, de nombre Emilia, siempre decía: «Este niño tiene ojos de quien ha visto mucho».
Estuve de acuerdo. Giuseppe no era como los demás niños de la calle. Era callado, observador y siempre muy cercano a mí. Empecé a pensar en el futuro, no con miedo, sino con preguntas. ¿Cuánto tiempo nos quedaríamos en esa casa? Ya tenía trabajo, ya había aprendido a vivir fuera de las sombras. ¿Podríamos algún día alquilar una habitación propia? ¿Podría pagarle una pequeña escuela a Giuseppe? Hablé de esto con Anita una noche de invierno mientras doblábamos las sábanas de la ropa sucia. Ella me escuchó en silencio y me dijo: «Cuando sientas que es el momento, habla conmigo. Puedo ayudarte a encontrar un rincón seguro». Esas palabras se quedaron en mi pecho. Fue como recibir una llave, incluso sin tener aún la puerta. En ese mismo período, la señora Bellini me pidió que la acompañara a casa de un cliente para hacerle un ajuste especial. Era la primera vez que salía a trabajar fuera de la tienda. Preparé mi bolso con cuidado. Tijeras pequeñas, alfileres, cinta métrica. Al llegar me recibieron con respeto. La clienta era una señora mayor y elegante que me trató como a una profesional. Cuando terminé, ella miró el trabajo y dijo: «Muy bien hecho, hija mía». Regresé a casa con sus palabras en el oído. Mi hija. Yo, que había sido tratado como un objeto, ahora fui llamado con cariño por un extraño. Esa noche me tomó un rato dormir. Algo dentro de mí se estaba enderezando, como si, después de tanto tiempo, empezara a encajar en mí mismo. Pasaron las semanas y mi ritmo de trabajo se hizo más estable. Ya conocía los horarios del tranvía, los atajos por las calles de Parma, las caras conocidas en el camino a la tienda. Mi cuerpo se adaptó al peso de la rutina y mi mente también. El miedo que me había acompañado desde pequeña no había desaparecido del todo, pero ahora estaba más lejano, como un recuerdo borrado por la luz de los días venideros. En la tienda la confianza creció. La señora Bellini me encargó tareas más complejas: dobladillos delicados, costuras internas, vestidos de ceremonia. Un día, al final del día, me llamó a la oficina y me preguntó: «Rosina, ¿alguna vez has pensado en coser sola?». Me sorprendió. Nunca imaginé que alguien me preguntaría eso, continuó. Tengo clientes que buscan ropa personalizada y no puedo atenderlos a todos. Si quieres, puedo recomendarte para algunos trabajos. Dejé esa conversación con un nudo en la garganta. No, por tristeza, sino por emoción. La idea de ser reconocido por mi trabajo, de tener mi propia clientela, era algo que hace años parecía inalcanzable. Y ahora surgió como una posibilidad real. Pensé en Giuseppe. Qué bueno sería, algún día, trabajar cerca de casa y verlo crecer, estar presente en sus días sin correr de un lugar a otro. Regresé a casa con un nuevo propósito. Hablé con Anita. Le conté lo que había dicho la señora Bellini, y ella me escuchó atentamente. «Es un buen paso», dijo. «Pero tómatelo con calma. Primero conquista tu espacio». Estuve de acuerdo. Sabía que todo llevaba tiempo, y había aprendido a esperar con paciencia, sin prisas, pero con firmeza. Esa misma semana, uno de los clientes de la tienda me llamó por privado. Quería que le hiciera un vestido a su sobrina. Algo sencillo, pero con detalles hechos a mano. Me preguntó cuánto cobraría. Me sudaron las manos. Nunca había puesto precio a lo que hacía por mi cuenta. Le dije un precio justo y ella aceptó sin dudarlo. Dejé esa conversación sintiendo que algo había cambiado. Fue el comienzo de algo nuevo. Con el dinero que recibí, compré una libreta pequeña y una caja de madera. En la libreta comencé a anotar los pedidos, las medidas, las telas. En la caja guardé los ahorros que poco a poco fueron aumentando. Era mi esperanza. Todavía no sabía cuándo, pero quería dejar la casa de acogida y empezar una vida propia con Giuseppe. Por la noche, cuando todo estaba en silencio, me sentaba en un rincón de la habitación y observaba dormir a mi hijo. Ahora dibujaba casas con flores, escribía sus primeras palabras y a veces decía: «Cuando sea mayor, yo también quiero coser». Sonreí. No por el trabajo en sí,
sino porque asociaba mi trabajo con algo bueno. Poco a poco ya no era solo la mujer que se escapaba. Yo era Rosina, costurera. Y eso, para mí, fue un verdadero comienzo. El vestido de la sobrina de la clienta. Estuvo listo en 10 días. Cosí con calma, prestando atención a cada puntada. Elegí un discreto bordado en el cuello y ajusté la cintura con una delicada cinta. Cuando fue a recogerlo, abrió la bolsa, examinó la pieza en silencio y finalmente dijo: «Es más hermosa de lo que imaginaba». Pagó con 2 billetes doblados y dejó una manzana sobre la mesa. «Para el niño», dijo. La manzana era roja, sin marcas, de esas que casi nunca aparecían en mis manos. Giuseppe comió sonriendo y sentí, por primera vez, que la vida tomaba un rumbo diferente. Poco a poco empezaron a aparecer otros encargos. Una falda, luego una blusa y luego un delantal con el nombre bordado. Todo el boca a boca. Las mujeres de la ciudad comentaban, y el nombre Rosina circulaba discreta pero constantemente. Seguí trabajando en la tienda, por respeto a la señora Bellini y porque todavía dependía de esos ingresos. Pero las peticiones del exterior me demostraron que se estaba abriendo el camino. Hablé con Anita nuevamente. Dijo que estaba pensando en alquilar una habitación pequeña. Algo simple, solo para mí y Giuseppe. Ella me miró seriamente y respondió: «Trabajaste para ello. No es un regalo, es un mérito». Me ayudó a buscar una habitación en una casa antigua, compartida con otras familias. Era modesto, una habitación con una pequeña ventana, un lavabo en un rincón y espacio para 2 camas. Pero era mío, y elegí estar allí yo mismo. El día de la mudanza empaqué mis cosas con cuidado: el libro de pedidos, la caja de madera con los ahorros, los patrones, los botones. Giuseppe llevaba su mochila con dibujos y un osito de tela que había recibido de Asunta. Cuando llegamos, corrió hacia la ventana, miró hacia afuera y dijo: «¿Ahora tenemos casa propia?». Dije que sí. Él sonrió. La vida en la nueva habitación era sencilla pero llena de significado. Me levantaba temprano, preparaba café con pan duro calentado en la sartén y luego me ponía a coser. Giuseppe asistió a una pequeña escuela del Zosendobosan barrio, donde aprendió las letras y hizo amigos. Los domingos íbamos juntos a misa y a veces íbamos a la plaza a ver las palomas. Era una rutina común, pero para nosotros fue un logro. No pasaba un día sin que recordara de dónde vengo. Las noches frías, los castigos silenciosos, los días sin elección. Pero ahora, mirando el presente, vi un camino claro, construido con aguja, hilo y perseverancia. Todavía había incertidumbres. La vida nunca dejó de ser dura. Pero por primera vez pude decir con convicción: «Esta es mi vida». Y mientras Giuseppe dormía a mi lado, tapado con la sábana que yo misma cosí, cerré los ojos con un pensamiento que me calentaba el pecho. Estoy vivo, y sigo adelante. Durante los primeros meses en la habitación alquilada, cada día parecía una pequeña victoria. La libertad tenía otro ritmo. No estaba hecho de grandes gestos, sino de detalles. Abrir la ventana en cualquier momento, tararear mientras cosía, comer, cuando decidía. Cosas simples, pero que nunca antes había elegido. Mi clientela aumentó lentamente. Algunas mujeres regresaron con nuevos pedidos. Otros recomendaron mi nombre a amigos. No faltó trabajo. Cosía vestidos para bautizos, bordaba delantales para cocineras, blusas para niñas que empezaban a trabajar en oficinas de la ciudad. Cada pieza que entregó estuvo acompañada de un sentido de dignidad. Pagaron con todo lo que pudieron: dinero, huevos, jabón e incluso verduras frescas. Acepté todo. Era parte de la vida. Con lo poco que quedaba comencé a hacer planes. Quería comprar una máquina de coser. Hasta entonces lo hacía todo a mano, con aguja, tijeras y mucho mimo. Pero sabía que con una máquina podía producir más y con mejor acabado. Hablé de esto con Anita,
que todavía era consejera. Recomendó a un herrero de la ciudad que restauraba máquinas viejas. Reuní lo que pude, negocié a plazos y unos meses después llegó, pesado, de hierro oscuro, con una manivela lateral. Cuando lo puse sobre la mesa, me temblaban las manos. Lentamente pasé los dedos por las letras desgastadas del metal y dije, en voz baja, «Es solo el comienzo». A Giuseppe le encantaba girar la manivela cuando se lo permitía. Se sentó a mi lado con curiosidad. Un día tomó un paño pequeño y me pidió que le enseñara. Le di una aguja roma e hilo grueso. Pasó la tarde haciendo puntos torcidos y sonriendo. Esa escena quedó grabada en mi memoria como un retrato de todo lo que había logrado hasta ese momento. La vida era más tranquila, pero no exenta de desafíos. El dinero todavía se estaba contando. El frío invernal se colaba por las rendijas. Y siempre existía el miedo de cruzarse con alguien del pasado. Alfredo nunca apareció, pero de vez en cuando soñaba con su voz. Me desperté con el corazón acelerado y me tomó un tiempo recordar que estaba a salvo. Una de esas noches en las que cuesta conciliar el sueño, me senté en el borde de la cama, con un vaso de agua tibia en las manos, y miré a Giuseppe durmiendo. Su rostro sereno, su pecho subiendo lentamente, su mano abierta sobre la sábana. Pensé en todo lo que pasamos, y pensé en el futuro. No con miedo, sino con ganas. Sabía que no había promesas. La vida estaba hecha de trabajo, esfuerzo, y días tranquilos entre días difíciles. Pero ahora sabía que podía elegir. Y eso, para quienes vivieron años en silencio, es más que libertad. Fue como renacer. Lenta, pero firmemente. Con el tiempo, comencé a sentir que ya no era un extraño en el vecindario. Los vecinos me saludaron en la calle. Algunos me llamaron por mi nombre. Otros simplemente sonrieron cálidamente. El dueño de la panadería siempre me separaba el pan fresco cuando llegaba al final del día. Pequeños gestos que me demostraban que estaba siendo aceptado, incluso sin decir mucho. La máquina de coser se ha convertido en el centro de nuestra vida. Con él pude confeccionar más ropa, más rápido y con mejor calidad. El ruido del pedal y el vaivén de la aguja ya eran parte de los sonidos de la casa. Giuseppe jugaba en el suelo con los restos que quedaban, inventando muñecos, sombreros, banderas. Lo observaba mientras trabajaba y de vez en cuando me detenía para ayudarlo a doblar mejor la tela o hilvanar telas más gruesas. Un día recibí la visita de una señora que trabajaba como maestra en la escuela del barrio. Ella había oído hablar de mi costura y quería encargar un conjunto de uniformes para sus alumnos. Fue un pedido grande, el más grande que jamás había recibido. Dudé. No sabía si podría manejarlo solo, pero ella dijo que podía darme tiempo y adelantar parte del pago. Acepté. Durante 3 semanas trabajé todos los días, incluidos los domingos. Organicé los patrones, corté cada pieza con paciencia y la revisé costura a costura. Cuando entregué todo, la profesora me elogió delante de otras mujeres. Dijo que mi trabajo era limpio, firme, y que mis manos tenían verdad. Eso permaneció en mi cabeza durante días. Fue un cumplido diferente. No se trataba solo de coser, se trataba de confianza. Con el dinero que recibí, pude pagar 3 meses de alquiler por adelantado, comprar mantas nuevas y reparar un zapato de Giuseppe. Creció rápidamente y era difícil seguir el ritmo de sus pies. Pero incluso con estas dificultades, me sentí capaz. Ya no necesitaba esconder las monedas ni temer al día siguiente. Una de las tardes en que Giuseppe estaba en la escuela, yo estaba sentada sola a la mesa, con un trozo de pan y un cuaderno abierto. Escribí: Rosina, la hija de nadie, es ahora dueña de su tiempo. Luego cerré los ojos y dejé caer la cabeza sobre mis brazos. Lloré en silencio, no por tristeza. Era como si mi alma, después de tanto esfuerzo, necesitara vaciar algo del peso que aún llevaba. Ese mismo día colgué un cartel en la puerta de nuestro dormitorio.
Las costuras de Rosina. Lo escribí a mano, con letras sencillas pero firmes. Fue la primera vez que puse mi nombre afuera de donde vivía, como una señal, como un paso adelante. El pequeño cartel colgado en la puerta empezó a llamar más la atención de lo que esperaba. Primero vinieron los vecinos de arriba, luego algunas señoras de la calle de atrás. Todas querían arreglar algo, levantar el dobladillo de una falda, reforzar el botón de un abrigo, ajustar un vestido heredado. Fue un trabajo pequeño pero constante. Y en el fondo, también era una forma de crear vínculos. Cada cliente aportó su pieza y su historia. Algunas hablaban poco. A otras les gustaba contar detalles de sus vidas, de sus hijos, de sus maridos. Escuché más de lo que hablé. Era mi forma de respetar el espacio de cada uno. Con el paso de las semanas, logré organizar un rincón mejor, en la habitación. Compré una mesa de madera usada en el mercado y coloqué la máquina encima. Cosí una cortina para tapar el estante donde guardaba las telas y organicé las líneas por color dentro de vidrios reutilizados. Giuseppe ayudó en todo lo que pudo, clasificando botones, enrollando carretes. Estaba orgulloso de lo que hice. A veces decía, «Mamá es una auténtica costurera». Un día vino a verme una niña llamada Elena. Tenía ojos grandes y modales apresurados. Dijo que se casaría en unas semanas y que no podía permitirse un vestido nuevo. Llevaba un vestido viejo que le había regalado su tía, pero le quedaba holgado y pasado de moda. Le pedí que me lo mostrara. Cuando desenrolló la tela, vi que la tela era buena, pero el modelo era viejo. Dijo que podía ajustarlo, cambiarle el cuello, apretarle la cintura, darle una nueva forma. Ella aceptó de inmediato. «Pero no quiero parecer una novia triste», dijo. «Quiero que vean que soy feliz». Esa frase me conmovió profundamente. Estuve pensando en ella durante días. Trabajé cuidadosamente en ese vestido. Le hice pequeños bordados en la manga, un discreto lazo en la espalda, y cosí a mano un trozo de encaje que ella trajo con mucho cariño. Cuando Elena vino a recogerlo, se lo probó frente al espejo y se le llenaron los ojos de agua. «Nunca imaginé que podría sentirme hermosa con el vestido de mi tía», dijo. Solo sonreí. Era mi manera de decir que ella merecía mucho más. Después de eso vinieron otras chicas. Uno para el vestido de fiesta de su prima, otro para el traje de bautizo de su hermano. Mis días se llenaron de hilos, telas y palabras. A veces me preguntaba si todo era real, pero solo tuve que mirar mis dedos marcados con agujas y la sonrisa de Giuseppe cuando llegó a casa del colegio para saber, sí, era real, y era mío. Por la noche, después de guardar las tijeras y apagar la lámpara, me acostaba en la cama y pensaba en Rosina de antes, esa niña asustada. Ella todavía vivía en mí, pero ahora tenía un lugar donde descansar. La rutina era firme. Los pedidos llegaron uno tras otro, y mi pequeño espacio de costura pareció cobrar vida propia. Los vecinos ya me decían, Rosina la sarta, naturalmente. Fue como si hubiera nacido para esto, no por talento, sino por paciencia, precisión, la manera de tratar cada pieza como si fuera única. Una tarde, mientras doblaba telas junto a la ventana, escuché un ligero golpe en la puerta. Cuando la abrí, encontré a una señora con un rostro familiar. Era madre de una vieja amiga de mi hermana, de la época en que aún vivíamos cerca de la finca. Mi corazón se congeló por un momento. Pensé que podría traer noticias del pasado, o peor aún, que alguien me estaba buscando. Pero ella me saludó con una leve sonrisa y me dijo, «Rosina, escuché que ahora trabajas por cuenta propia. Necesito una cubierta nueva para misa. La mía ya está gastada». Me quedé en silencio por un momento y luego la invité a pasar. Mientras medía la funda, comentó, «Tienes manos firmes. Tu madre también sabía coser bien». Eso me tomó por sorpresa. Era la primera vez en muchos años que alguien mencionaba a mi madre. Tragué fuerte y seguí trabajando. Ella no insistió, simplemente dejó la tela y se fue. Esa noche pensé mucho en ella.
Mi mamá. Era una mujer de pocas palabras, pero de ojos cansados. Cosía a la luz de una lámpara y recuerdo una vez que pasó toda la noche haciendo dobladillos para pagar las medicinas. Quizás, si hubiera estado viva, me habría protegido. Quizás no. En aquellos tiempos, la protección era un lujo para pocos. Días después, entregué la portada terminada. La señora sonrió y dejó un trozo de queso envuelto en un paño. Dijo que era una forma de agradecer. Acepté con humildad. A Giuseppe le encantaba el queso y era raro tener algo así en casa. Los domingos, él y yo íbamos caminando al mercado. Compramos algo de fruta, miramos los puestos y, a veces, un vendedor amigable le regalaba un trozo de pan. Sentarse en el banco del parque, ver jugar a los niños, oír sonar la campana de la iglesia. Todo esto, que a muchos les parecía normal, para mí era una especie de milagro. No porque fuera grandioso, sino porque ahora se vivía en paz. Un día, Giuseppe me preguntó si algún día tendríamos una casa con jardín. Dijo que tal vez sí, si seguía trabajando, si estudiaba con dedicación, si la vida nos ayudaba. Él simplemente asintió y volvió a jugar con los botones en el suelo. Guardé esa pregunta en mi pecho, como un deseo. No es una promesa, sino un objetivo silencioso. Ya había aprendido que los caminos no se abren todos a la vez. Se cosen, puntada a puntada, día a día. Y ahí, en esa casa sencilla, con mi cámara y mi chico, dibujaba yo lo nuestro. Fue alrededor de septiembre cuando recibí una solicitud especial. Una joven llamada Julia, hija de un conocido panadero de la región, iba a formarse como maestra. Quería un vestido modesto pero bonito para usar el día en que entregó sus certificados. Entró a mi casa con pasos decididos, una libreta en sus manos y una mirada seria. Mostró un diseño sencillo: falda por debajo de la rodilla, cuello redondo, tela ligera. Quiero algo digno, pero eso demuestra que luché para llegar hasta aquí, afirmó. Mientras hablaba, me acordé de mi misma edad. La diferencia era que yo me casaba con un hombre 40 años mayor que yo, mientras ella se preparaba para enseñar a los niños. El contraste me apretó el pecho, pero también me llenó de esperanza. Significaba que el mundo, aunque fuera poco a poco, podía cambiar. Trabajé diligentemente en ese vestido. Elegí una tela ligera. La corté con calma y presté atención a los acabados. Cuando llegó a probarlo, sus ojos se iluminaron. «Me siento lista ahora», dijo. Solo asentí, conteniendo la emoción. Después de ese trabajo, me di cuenta de que la gente me buscaba no solo para coser, sino para cuidar. Era como si supieran que allí encontrarían respeto, escucha, atención. No dije mucho, pero escuché con el corazón. Y esto, poco a poco, fue creando algo más grande, una reputación. Una tarde, mientras me ajustaba una blusa en la máquina, escuché una discusión en las escaleras del edificio. Abrí lentamente la puerta y vi a una niña llorando, con un paño atado alrededor de la cabeza y la ropa rota en el hombro. Lo reconocí de inmediato. Era Teresa, una nueva vecina, recién casada. Su marido gritó desde arriba, diciendo que ella era una inútil y que debía aprender a obedecer. Cerré la puerta, sin decir nada, pero a la mañana siguiente dejé una nota doblada en su buzón. Si necesitas ayuda, ven a tomar un café. No escribí mi nombre en la nota. Ella sabría de dónde vino. Durante 2 días no hubo respuesta. En el tercero apareció Teresa. Miró hacia abajo. Tenía el pelo suelto y le temblaba la mano. No preguntó nada. Simplemente entró, se sentó en la silla al lado de la máquina y guardó silencio. Preparé café y pan con mantequilla. Comimos juntos, sin prisas. Poco a poco, empezó a regresar. A veces para ayudar a doblar la tela, otras veces simplemente para sentarse. No hice preguntas. Déjala respirar. Cuando lo conseguí, le cosí un delantal con su nombre bordado en el dobladillo. «Ahora tú también tienes el tuyo», dijo. Ella sonrió por primera vez.
En ese momento me di cuenta que lo que estaba construyendo con hilo y tela iba más allá de la costura. Estaba armando una red. Mujeres, historias, fortalezas. Todo unido por las manos. El invierno de ese año llegó con más fuerza de lo habitual. Las mañanas eran oscuras, las manos dolían por el frío y las telas tardaban mucho en secarse. Coloqué una toalla doblada debajo de la máquina de coser para evitar que la plancha fría me quemara las muñecas. Aún así seguí trabajando. Monroe. Había otra opción. La vida siguió y, con ella, las peticiones. Bautizos, ropa escolar, vestidos de domingo. Cada costura era un escalón más en esta escalera silenciosa que subía con calma. Giuseppe cayó enfermo a mediados de enero. Empezó con tos y luego fiebre. Lo llevé a la pequeña clínica del barrio, donde una enfermera lo examinó cuidadosamente. Dijo que solo era un fuerte resfriado, pero que necesitaba descansar. Me quedé 3 días enteros en casa, sin trabajar, solo a su lado. Le daba sopa caliente, compresas en la frente, y rezaba en silencio por las noches. Con cada gemido que hacía, mientras dormía, mi corazón se aceleraba. No solo por miedo, sino por un viejo sentimiento, la impotencia de una madre que solo tiene sus manos. Cuando mejoró, volví a trabajar. Los plazos eran ajustados y tuve que coser hasta tarde durante algunas noches. Las mujeres entendieron, nunca. Exigieron prisa. Sabían, como yo, que una madre hace lo que puede, no lo que quiere. Con el paso de los días el ritmo volvió a la normalidad. Giuseppe volvió a la escuela, volvió a jugar. Empecé a respirar de nuevo. Fue entonces cuando Teresa me preguntó si podía aprender a coser. Dijo que necesitaba tener algo que fuera suyo, algo que le diera sentido a sus días. Separé una aguja, un simple paño y comencé a enseñar. Primero los puntos rectos, luego los zigzags, después la firmeza de las manos. Ella fue rápida. Tenía una forma de sujetar la tela que me recordaba mucho a la mía de los primeros tiempos. En unas semanas pude hacer pequeñas reparaciones. Decidimos compartir la mesa de trabajo. Cuando cosía vestidos, ella bordaba nombres en las sábanas. Uno ayudó al otro. La casa se volvió más viva. A veces nos reíamos tranquilamente de alguna historia del pasado. Otras veces permanecíamos en silencio ante los recuerdos. Pero hubo respeto y, sobre todo, comprensión. Una tarde, Teresa me trajo una libreta vieja, donde empezó a anotar pedidos. «Creo que podré comprar una máquina a finales de año», dijo. Sonreí. Sabía bien lo que eso significaba. Era más que un objeto. Era libertad en forma de hierro. Miré alrededor de la habitación. No hubo lujo, pero había calor humano, el sonido de la tela al cortarse, el olor del pan en el horno. Y había algo que nunca pensé encontrar cuando llegué a Parma: la fraternidad. Ese final del día, colgué otro trozo en el tendedero y miré el cielo rojo. Sentí que allí, en ese simple trozo de vida, estaba construyendo algo más que un sustento. Estaba dejando un rastro, cosido con valentía. En ese momento lo que más valoraba era la rutina, el sonido de la máquina de coser, el olor del pan por la mañana, los ligeros pasos de Giuseppe por la casa. Todo eso formó un orden que me dio seguridad. Cada día comenzaba y terminaba con tareas sencillas, pero estas tareas me mantenían íntegra. A finales de febrero recibí una carta inesperada. El sobre estaba amarillento y tenía una letra familiar. Inmediatamente reconocí la letra de mi hermana mayor, Carmela. No nos habíamos visto desde que ella se casó y se fue a vivir al norte. Durante muchos años pensé que ella ni siquiera sabía que yo estaba vivo. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta fue breve. Dijo que había oído mi nombre de alguien que conocía en la región y quería saber cómo estaba. No hubo preguntas directas sobre el pasado, solo: «Si quieres responderme, aquí estaré». Me senté a la mesa y releí esas palabras varias veces. Permanecí inmóvil por un rato. El pasado había llamado a la puerta, no como una amenaza, sino como un recuerdo.
No lloré. Simplemente respiré hondo y esa misma noche le respondí. Le dije dónde vivía, que Giuseppe estaba creciendo bien y que trabajaba cosiendo. No entré en detalles. Simplemente demostré que estaba viva y que, con esfuerzo, había encontrado mi camino. Días después, Giuseppe llegó a casa del colegio con una flor de papel que había hecho con sus compañeros. Me dio una gran sonrisa y dijo, «Es para ti, mamá». Ese simple gesto me recordó que la felicidad también vive en lo pequeño. Lo abracé fuerte, pensando en lo mucho que estaba creciendo sin darme cuenta de todo lo que ya habíamos vivido juntos. Teresa permaneció a mi lado, firme. Ella también recibió solicitudes y ya estaba pensando en ahorrar dinero para montar un espacio propio en el futuro. La animé sin miedo. No vi competencia, vi continuidad. Fue hermoso ver a otra mujer levantarse, cosiendo con sus manos su propio destino. A veces me preguntaba si no me sentía cansada. Le respondí que sí, pero que el cansancio ya valía la pena. Ya no era miedo, era esfuerzo. Cuando terminó el invierno, aparecieron los primeros signos de la primavera. Las ventanas podrían permanecer abiertas durante más tiempo y las telas podrían secarse al sol más rápidamente. La luz entró en la casa de una manera diferente, calentando las paredes y también el corazón. Me sentí más ligero, más seguro. Una tarde, mientras tendía ropa en el tendedero, pensé en todo lo que había vivido. La infancia arrancada, los años de silencio, la fuga, la reconstrucción. Cada parte de mi vida ahora tenía sentido, como puntadas que forman un patrón. No fue un diseño perfecto, pero era mío, y nadie más podría borrarlo. Con la llegada de la primavera, la ciudad lucía diferente. Las calles se volvieron más concurridas, los niños jugaban hasta más tarde y el olor de las flores empezó a mezclarse con el pan recién horneado en las panaderías. Aproveché la luminosidad de los días largos para coser más. Abrí la ventana, dejé que entrara el aire y la luz iluminara las telas de la mesa. Fue en esos momentos que sentí paz. Paz sencilla, hecha de silencio y trabajo. Giuseppe empezó a traer más cuadernos de la escuela. Ya escribía frases enteras, las leía atentamente, y en ocasiones me corregía cuando cambiaba alguna letra al intentar seguir su lectura. Le gustaba estudiar, y eso me enorgullecía. Yo, que apenas había aprendido a escribir correctamente, vi en él la posibilidad de una vida con más opciones, con más puertas abiertas. Teresa decidió alquilar un pequeño espacio en la parte trasera de una casa vecina para trabajar sola. Me invitó a ver el lugar. Una habitación sencilla, con piso de ladrillo, una pequeña ventana y una mesa improvisada. No es mucho, dijo, pero es mío. La abracé. Sabía exactamente lo que eso significaba. Ella estaba lista para partir, y yo estaba feliz de haberla acompañado hasta allí. Esa misma semana recibí una segunda carta de Carmela. Esta vez, más tiempo. Habló de la vida en el norte, de sus hijos, de su marido que ya no estaba vivo. Dijo que pensó en mí todos estos años, pero que no sabía cómo encontrarme. Ahora quería saber si podrías venir a visitarme. Me puse nervioso. Ella era mi hermana de sangre, pero no nos habíamos visto en tanto tiempo que no sabía cómo sería. Aún así, respondí con cuidado, diciendo que era bienvenido, que mi puerta estaba abierta. Cuando llegó semanas después, casi no la reconocí. Era mayor, con el pelo gris recogido en un moño y los ojos cansados como los de nuestra madre. Nos abrazamos, fuertemente, en silencio. Giuseppe la miró con curiosidad, y ella le dio un libro infantil que había traído de la ciudad. Hablamos durante horas. Hablamos del pasado, de nuestros caminos, de elecciones forzadas. Lloró cuando supo de Alfredo. Dijo que siempre le tuvo miedo, incluso de lejos. Dijo que intentó preguntarle a nuestro padre sobre mí, pero guardó silencio. Encontrarme cara a cara con ella fue como mirar una parte de mí que había mantenido oculta durante muchos años. Se quedó en casa durante 3 días.
Él dormía en mi cama, mientras yo dormía junto a Giuseppe en el colchón en el suelo. Cuando se fue, dejó un pañuelo bordado con mi nombre. Para que nunca olvides quién eres, dijo. Abracé esa bufanda con cuidado. No era solo un trozo de tela. Fue memoria, fue reconciliación, fue familia reunida. Después de la visita de Carmela, comencé a pensar más en mis orígenes. Recordé detalles, olvidados, viejas voces, el olor de la casa de nuestros padres, el sonido de la silla de nuestra madre cociendo cerca de la estufa. Algunos recuerdos vinieron con tristeza, otros con ternura, pero todos me demostraron que, incluso después de tanto tiempo, todavía estaba hecho de eso, de las mujeres que vinieron antes que yo. Guardé el pañuelo que me regaló Carmela dentro, de la libreta donde apunto los pedidos. A veces lo abro solo para ver mi nombre bordado en líneas firmes. Rosina. Verlo escrito así, con tanto cuidado, me hace sentir plena. Las órdenes continuaron. Con el tiempo, comencé a recibir pedidos más atrevidos. Un abrigo para viajar, un vestido con mangas abullonadas para una dama elegante, una falda de tela más cara, procedente de una tienda de Parma. Cada nuevo desafío me hizo crecer. Estudiaba patrones por las noches, comparaba medidas, probaba costuras en una tela vieja antes de cortar la verdadera. Nunca tomé una clase, pero mis manos aprendieron solas con práctica y tiempo. Una tarde, Giuseppe volvió del colegio con un sobre. Era una carta de la maestra elogiando su dedicación. Es un chico atento, respetuoso, curioso, afirmó. Cuando leí eso, sentí un nudo en la garganta. No por duda, sino por agradecimiento. Estaba creciendo con ligereza, con libertad, con futuro. Y eso era todo lo que más quería. Entonces decidí que era hora de hacer algo por mí también. Compré un espejo nuevo, con un marco sencillo, y lo colgué en la pared al lado de la máquina. No por vanidad, sino para recordar que existo. Todos los días, al pasar junto a él, me miro a los ojos. No siempre me gusta lo que veo. Las marcas, las arrugas, el cansancio, pero veo a una mujer que se resistió. Y eso es suficiente. Le comenté a Anita, durante una visita rápida, que estaba pensando en escribir un poco sobre mi historia, no para publicar, sino para grabar. Ella me dijo, escribe, aunque nadie lo lea, escríbelo, es tuyo. Compré una libreta nueva, con tapa azul, y comencé, sin prisas, un párrafo por noche, a veces solo una línea. Pero él escribió, de mi infancia, de Alfredo, de la fuga, de la casa de acogida, de Teresa, del vestido de la maestra Julia. Escribir me ayudó a organizar todo lo que aún vivía dentro de mí. Fue como unir los recuerdos, uno por uno, hasta que estuvieron seguros, alineados. No para olvidar, sino para recordar con menos dolor. Y fue en ese proceso, entre agujas, letras y telas, que entendí. Mi vida no estaba hecha para complacer a nadie. Fue hecho para seguir, y lo seguí. Siempre adelante, porque era el único camino posible. Un día, una señora mayor llamó a mi puerta. En sus manos llevaba un abrigo de hombre viejo, hecho de lana gruesa, que olía como si lo hubieran guardado. Sus ojos eran firmes, pero había cansancio en ellos. Era de mi marido, dijo. Murió el año pasado. Quiero convertirlo en un chaleco para mi hijo menor. Se va a casar. Tomé el abrigo respetuosamente. Era una de esas piezas que ya tenían una historia en el tejido. Trabajé durante una semana entera en el servicio. Lo corté con cuidado, conservé los bolsillos, cambié el forro y conservé los botones originales. Al entregársela, la señora pasó la mano por encima de la pieza y murmuró. A él le hubiera gustado. Eso me conmovió de forma discreta. Era como si con mis puntos hubiera ayudado a alguien a cerrar un ciclo. Historias como esta llegaban con frecuencia. Un vestido de luto transformado en ropa de bautismo. Una vieja cortina convertida en falda.
una sábana bordada está adquiriendo un nuevo uso como mantel de altar. Y, con cada uno de ellos, me di cuenta de que coser no era solo un trabajo. Fue cuidadoso. Era respeto por los recuerdos de los demás. Giuseppe ya no era un niño pequeño. Empezó a opinar sobre todo, a hacerme preguntas más difíciles y a ayudarme con billetes pequeños en la casa. Le enseñé a ahorrar, a cuidar las cosas. Quería aprender un oficio, pero también le gustaban los libros. Preguntó si podía estudiar más allá de la escuela primaria. Le respondí que si quería y lo intentaba, encontraría la manera, incluso si tomó un tiempo. Ese mismo mes recibí una invitación inesperada. El ayuntamiento estaba organizando una pequeña feria para artesanos de la región, y uno de los vecinos me recomendó exponer mi trabajo. Estaba en duda. Nunca mostré mi oficio en público. Mi mundo estaba formado por casa, máquina y barrio. Pero Giuseppe insistió. Haces cosas hermosas. La gente necesita verlas. Preparé una mesa sencilla. Me llevé algunos vestidos infantiles, toallas bordadas, delantales de colores y una libreta con apuntes. El primer día fue tímido. Pocas personas se detuvieron. En el segundo, una señora de piel clara y ropa elegante se interesaba por una blusa. Preguntó quién cosía. Cuando le respondí que era yo, ella me miró sorprendida y me dijo: «Estás en buenas manos». Compró la pieza y anotó mi nombre. Regresé a casa cansado, pero ligero. No por ventas, sino por reconocimiento. Allí, en aquella modesta feria, había mostrado mi existencia más allá de la supervivencia. Esa noche me senté con Giuseppe a la mesa, con pan, queso y té caliente. Contamos, juntos, cuántas piezas vendí. Hizo los cálculos, sonriendo. Y yo, mirando a ese niño que crecía a mi lado, pensé, la vida puede ser simple, pero aún así llena de valor. Todo lo que quería era permanecer así, firme, en paz y rodeada de significado. Después, de la feria, mi nombre empezó a circular un poco más fuera del barrio. Llegaron 2 pedidos de otros puntos de la ciudad. Uno de ellos era de una señora que trabajaba como cocinera en una casa grande. Quería un juego de delantales y paños de cocina bordados con las iniciales del jefe. El otro era de un joven recién casado que había visto mi mantel expuesto y quería uno igual para los domingos. Seguí trabajando como siempre, despacio, con diligencia. Nunca tuve prisa. Cada pieza debía salir con el cuidado de alguien que sabe que esa tela llevará momentos. Mientras cosía los paños de cocina, pensaba en cuántas comidas se prepararían allí. Mientras bordaba el nombre de mi joven esposa, deseaba que ella tuviera una vida ligera, sin las marcas que yo mismo llevaba. Giuseppe continuó sus estudios. Uno de sus profesores escribió una nota diciendo que sobresalía en la escritura. Guardé esa hoja como un trofeo. Por las noches me leía los cuentos que escribía. Algunas trataban sobre niños que vivían en barcos, otras sobre personas que cultivaban flores en los tejados. Escuché todo atentamente. Aunque no siempre entendí todo, sentí que él creaba mundos donde había lugar para la belleza y la bondad. Un día, al regresar del mercado, encontré un sobre sin remitente debajo de la puerta. Dentro había una sola hoja, con una letra que nunca olvidaría. Era la de Alfredo. Las palabras fueron pocas. Dijo que sabía dónde estaba yo, que Giuseppe era su hijo y que, en algún momento, la verdad saldría a la luz. Mis dedos temblaron. Respiré hondo y me senté. Pasé horas con ese papel en mis manos. El miedo regresó como un viento frío que entra por las grietas. Pensé en todo lo que construí, en Giuseppe, en Teresa, en mi mesa de costura. Pensé si debería huir de nuevo, pero no. Esta vez no. Al día siguiente fui a la casa de Anita. Le mostré la carta y le conté todo. Ella me escuchó sin interrupción. Luego dijo con calma: «No le debes nada. Si busca problemas, iremos contigo al ayuntamiento. Ya no estás sola, Rosina». Salí de allí más fuerte. Quemé la carta esa misma noche, con cuidado. Miré a Giuseppe mientras,
Dormía y pensé, él nunca sabrá el dolor que ese hombre me trajo. ¿Por qué me aseguraré de que él solo conozca el amor? A la mañana siguiente cosí como de costumbre. El sol entraba por la ventana y la tela blanca tomaba forma bajo mis manos. Así me resistí. Así dije, sin palabras, que nada ni nadie me quitaría la paz por la que tanto luché. Los días volvieron a su ritmo habitual después de esa carta. Mantuve el susto en lo profundo de mi pecho y continué. Ya sabía que la vida no estaba hecha de certezas. Pero ahora tenía raíces y eso marcó la diferencia. Teresa se enteró de la carta de Anita. Me miró con firmeza y dijo, «Si aparece, no abriremos la puerta. Ya no eres el mismo. Tus palabras me sirvieron de protección invisible». Continué cosiendo. Los pedidos aumentaron y necesitaba organizar mejor el espacio. Giuseppe me ayudó a colgar estantes en la habitación. Ahora las telas estaban separadas por tipo y color. Mis moldes estaban alineados en sobres numerados y los botones en frascos con tapa. Todo en su lugar. Esa orden me dio seguridad. Era lo opuesto al caos del que había venido. Con lo poco que logré ahorrar a lo largo de los meses, hice renovar el piso del dormitorio. Los palos estaban sueltos y el viento soplaba desde abajo. Vino un carpintero, trabajó con esmero y lo dejó todo. ¿Firme? Cuando terminó, me senté en el suelo con Giuseppe y tomamos té sobre una toalla nueva que hice yo mismo. Fue nuestra celebración, pequeña, silenciosa, pero lleno de significado. En la escuela, Giuseppe fue elegido para representar a la clase, en una presentación de fin de año. Leería un texto delante de padres y profesores. Entrené todos los días, leyendo en voz alta para mí mismo. «Habla con calma», le dije. «Levanta la cabeza». La noche de la presentación lo vestí con una camisa blanca que yo misma cosí. Lo peiné hacia un lado y lo llevé al salón parroquial donde se llevaría a cabo el encuentro. Estaba nervioso, pero confiado. Cuando llegó su turno, subió al escenario de madera, sujetando firmemente el papel. La voz fue baja al principio, luego se hizo más fuerte. Habló de la importancia de las palabras, de la escucha, de la valentía. Observé sentado en la tercera fila, con las manos entrelazadas en el regazo. Cuando terminó, escuché aplausos. Miró en mi dirección. Sonreí con los ojos húmedos. Fue más que una lectura. Fue una declaración. Él estaba allí, fuerte, claro, completo. Y él era mi hijo. Cuando regresamos a casa, preguntó, ¿lo hice bien? Y dije, has hecho más que bien. Has honrado todo lo que hemos experimentado. Se quedó dormido poco después, cansado pero feliz. Y me quedé despierto un rato, mirando por la ventana, sintiendo el cálido viento de la noche de verano. Entonces me di cuenta de que, incluso con la amenaza del pasado, había ganado. Ni con gritos ni con venganza, pero con perseverancia, con hilo, tela, trabajo, con el amor silencioso que nace de quien decide proteger. Mi historia estaba lejos de terminar, pero ya sabía que, hasta entonces, había construido algo verdadero, con tus manos y con el corazón. Pasado. El verano, los días empezaron a acortarse y el trabajo empezó a concentrarse de nuevo en casa. Muchas mujeres pidieron ropa más gruesa para el otoño. Abrigos cortos, faldas forradas, mantas para los niños. La máquina de coser trabajaba casi sin parar, y yo continuaba con constancia, con la misma paciencia con la que aprendí a cultivar en los momentos difíciles. El sonido constante del pedal, el olor de la tela al cortarse, el vapor de la plancha, todo me dijo que pertenecía allí. Giuseppe creció rápidamente. Tenía casi 12 años. Estaba empezando a interesarse por otras cosas. Habló de mapas, libros, ciudades que nunca habíamos visto. A veces preguntaba por su padre. Siempre respondí lo mínimo. Decía que se había ido antes de saber cómo cuidarlo, y que nuestra vida fuera buena así, con silencio y paz. Aceptó. Respetó mi tiempo. Pero vi en sus ojos la curiosidad que solo crece, con los años. Un domingo fuimos al río.
tomamos pan, queso y manzanas. Nos sentamos en una gran roca, sumergimos los pies en el agua fría y miramos un rato al cielo. Giuseppe me preguntó, ¿eras feliz cuando eras niña? Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí, fui por un corto tiempo, antes de que me llevaran. No dijo nada. Él simplemente tomó mi mano con fuerza. Ese gesto fue suficiente. Empecé a enseñar costura a otra vecina. Su nombre era Lidia. Era joven, recién casada y ya tenía tristeza en sus ojos. Dijo que quería aprender algo solo suyo. Lo entendí. La enseñanza fue buena para mí. Ver a otras mujeres descubrir sus manos, crear con lo que antes era solo tela, fue una especie de reparación que ni siquiera las palabras podían hacer. Teresa, ya con su espacio ya establecido, empezó a visitarme con menos frecuencia, pero cuando venía traía pan fresco o ropa de cama nueva. Nuestra amistad no disminuyó con la distancia. Fue sólido, realmente hecho. Y eso fue suficiente. En una tarde nublada recibí una nueva carta. Esta vez, firmado por Carmela. Dijo que volvería a Parma para quedarse unos días. Que quería verme, saber más de Giuseppe, saber cómo iban mis días. Estaba feliz. Los recuerdos con ella, antes distantes, ahora me parecían suaves, como si, con el tiempo, las heridas se hubieran ido cosiendo lentamente. Organicé la casa para recibirla. Cosí fundas de almohada nuevas. Preparé una toalla con detalle de crochet. Quería que se sintiera bienvenida. Porque ahora podría ofrecer eso. No solo una cama, sino también seguridad, cuidados, paz. Por la noche escribí otra página en mi cuaderno azul. Escribí sobre el día en el río, sobre las preguntas de Giuseppe, sobre la llegada de Carmela, y terminé con una frase sencilla. Soy la misma Rosina de siempre, pero con el alma remendada y lista para seguir. Carmela llegó una mañana clara. Llevaba una maleta pequeña, un chal gris y el pelo recogido como lo llevaba nuestra madre. Cuando entró, se detuvo en medio de la habitación y miró a su alrededor. «Es hermoso aquí, Rosina», dijo. Solo sonríe. Fue más que un cumplido. Fue un reconocimiento. Se quedó con nosotros 5 días. Dormí en mi cama, leí libros por la tarde y ayudé a Giuseppe con sus deberes. Le gustó desde el principio. Intercambiaron historias, rieron tranquilamente, jugaron a las cartas después de cenar. Miré en silencio. Verlos juntos fue como ver 2 partes de mi vida finalmente tocarse. Una noche, después de que Giuseppe se durmiera, nos sentamos a la mesa con té y pan. Carmela me miró y me dijo, «Llevas mucho tiempo sola, ¿no?» Asentí. Ella continuó, «Pero ya no». Contuve las lágrimas. Estar ahí, cara a cara con ella, sin dolor, sin peso, fue un regalo que nunca imaginé que recibiría. El último día, antes de partir, me entregó un sobre. Dentro había una pequeña cantidad de dinero y una carta. Para cuando quieras cambiar de casa, para empezar otra etapa. La abracé con fuerza, no por el dinero, sino por el gesto, por el cuidado, por la hermandad que el tiempo nos devolvió. Después de que ella se fue, decidí que estaba lista para un cambio. José creció. La habitación ya era pequeña para nosotros dos, y quería un espacio solo para mi estudio, con luz, con estanterías, con ventanas abiertas. Empecé buscando una casa sencilla, pero con 2 habitaciones y entrada independiente. Hablé con Anita, quien me mostró un lugar cerca de la feria. Visitamos la casa juntos. Tenía suelos de piedra, paredes gruesas y un pequeño balcón. El alquiler fue justo. Firmé el contrato a finales de ese mes. Tomé mis cosas poco a poco: la máquina, las telas, los patrones, los maceteros, la libreta azul. Giuseppe eligió el lado de la cama donde quería dormir. Sonrió al ver la vista desde la ventana. Daba al campanario de la iglesia. La primera noche hubo silencio. Me senté en el borde de la cama.
descalza, y miré alrededor de la habitación. Era simple, como todo lo que tenía, pero por primera vez era todo mío. Mi historia comenzó en una época de oscuridad, pero terminó con luz. Ni luces de fiesta, ni aplausos. Pero la luz de una ventana abierta, de la comida caliente, de la ropa bien hecha, de un niño que duerme plácidamente. Si has llegado hasta aquí, gracias. Espero que mi historia haya tocado algo dentro de ti. Si te conmovió, escribe en los comentarios. Quiero saber qué sentiste. Y si tienes una historia que contar, cuéntala. Escuchemos con respeto, como lo hacemos con quienes han vivido mucho tiempo. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Aquí no ofrecemos espectáculos. Ofrecemos verdad. Historias unidas con valentía, punto por punto.